Muy buenas tardes, estoy hoy con el 18º programa del Club del Ajedrez. En este caso vamos a empezar dando la información justamente de las próximas actividades que se desarrollan, por ejemplo, en uno de mis lugares de trabajo, en la Escuela Municipal de Ajedrez San Isidro, en la próxima fin de semana vamos a tener la visita de clubes muy prestigiosos como River Plate y el Club Filidor de Morón, que es el club de mayor importancia en el conurbano zona oeste de la federación FAOCBA, que es una de las federaciones más nutridas, ya que va desde la General Paz hasta Rodríguez, pasando por Matanza, y este es el lugar de la zona oeste donde más se practica ajedrez. Todas las tardes, si uno va a dicho club, se va a encontrar con la rareza de tener muchos aficionados jugando y participando de las diversas actividades que desarrollan. Luego River es un club deportivo muy importante a nivel futbolístico y tiene muchas actividades sociales. Entre las tantas que se practica está el ajedrez y bueno, hace muchos años tienen a un prestigioso gran maestro en su sala, el señor Oscar Panno, hoy de más de 80 años, jubilado, pero sigue desarrollando sus clases magistrales los días sábados y acompañado por el maestro internacional Maximiliano Ginsburg, que ha sacado, ha seguido con la tradición de Pano de sacar muy buenos jugadores de su semillero. Tal el caso de Martín de la Cruz, actual campeón argentino y panamericano sub-12. Y ahora este próximo fin de semana será justamente Martín de la Cruz, unos representantes de River, ya que se va a jugar en diversas categorías, sub-10, sub-14, sub-20, sub-27, sub-45, sub-60 y mayor de 60. En mi caso yo voy a jugar en el equipo A de San Isidro, jugando en la categoría de mayor de, en este caso, de 45 años. Entonces voy a ver si puedo recordar los apellidos. Uno de los hermanos Napoli será nuestro representante sub-10. Después va a estar Gaspar Asprelli, el hijo del profesor, que jugará en una partida descollante, diría yo, con Martín de la Cruz. Luego tendremos el representante sub-20, Lucas Zullo, que hemos tenido una nota aquí en los estudios, en una oportunidad junto a la campeona argentina y sudamericana sub-14, Ana Paula Borda. Y bueno, después tenemos en la categoría sub-27 a mi viejo alumno del Centro Cívico Becar, es joven, pero lo tengo desde que es muy pequeño, Emiliano Baña. Luego en la siguiente categoría, hay algunas posibilidades. Está el caso de Ariel Cubé, que nos acompañó en la Copa AFA. Tal vez tengamos a último momento la aparición de un jugador de un poco más celo, por ejemplo Peña o bien mismo Méndez. Bueno, y luego yo estoy en la categoría, como he dicho, mayor de 45, y Enrique Rojo, el otro profesor, que también ha tenido aquí alguna entrevista junto con él, será la de mayor de 60 años. Bueno, eso por el lado del calendario. Luego está todavía estoy viendo de participar o no a la otra semana, el fin de semana largo en Mendoza, y posteriormente el sábado siguiente, del 25, haré una presentación de mi libro en el Club de Ajedrez San Martín, como había dicho en el anterior programa, y seguimos con las presentaciones de los libros, y también está programado para el mes siguiente algún torneo de ranking internacional arbitrado por mi coautor del último libro, el doctor Daniel Brunstein, en el cual está previsto una clínica de ajedrez al terminar ese torneo de alrededor de 1.800, 1.900 puntos, auspiciado por, la parte de médicos de la zona, el Centro Profesional de Médicos de la zona oeste, también de los farmacéuticos y de los, de varias, consejos de profesionales de esta zona. Así que esto va a ser para el mes siguiente, que también de alguna manera
es también tiene que ver con las presentaciones que venimos realizando. Bueno, después, en el día de hoy, voy a tener el gusto de hablar de algunos de mis alumnos más prestigiosos que he tenido a lo largo de mi larga carrera como jugador y como profesor. Yo vengo, a los 18 años fui campeón de América menores de 20 años, luego he jugado el Mundial Juvenil y posteriormente, bueno, he empezado a dar clases de ajedrez a nivel mayormente de iniciación y de intermedio, y bueno, con el tiempo también empecé a dar clases a nivel avanzado. Se había inaugurado el plan de ajedrez de las escuelas en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando por los años 80, en pleno gobierno de Raúl Alfonsín, y bueno, íbamos por entonces a 50 y después cuando siguió más adelante el plan llegaron a 150 escuelas, creo que hoy duplican ese número y bueno, incluso los que habían entrado conmigo y posteriormente otros profesores que se incorporaron luego han conseguido la planta permanente en el gobierno de la ciudad como profesores de ajedrez, porque ya llevan una cantidad de años importantes trabajando en dicho lugar. Y bueno, a la vez yo, como les decía, en esa primera época daba varias clases particulares y fue miembro de la Federación Metropolitana en un momento como vocal. Y entonces, por entonces yo tenía 25 años, había ido a jugar el Campeonato Mundial de menores de 26 años, 2 veces en Puerto Rico, una vez en Chicago, que 2 veces salimos subcampeones mundiales. Y bueno, por entonces había acompañado una delegación de chicos en los mejores juegos de Capital Federal menores de 14 años, a Chapadmalal, al Campeonato Argentino por equipos, que creo que, bueno, nuestro equipo ha sido campeón de todo el argentino, venían delegaciones de todo el país, y bueno, el segundo tablero, teniendo entonces 11 años, Hugo Spangenberg, había estado su madre en el torneo y bueno, vieron la forma en que yo me desempeñé por entonces como profesor y decidió contratarme, con el cual estuve alrededor de 1 año y medio entrenándolo en forma muy dura, porque primero lo preparé para el argentino menores de 12 años, que él jugó en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y luego de ese torneo, bueno, siguió un entrenamiento y él empezó logrando algunos éxitos deportivos prácticamente inmediatos. Yo ya lo veía con gran talento y gran capacidad para el juego rápido. Era como una esponja que absorbía todos los conocimientos, incluso si yo jugaba partidas rápidas, aprendía de sus propios errores y bueno, ya eran duros matches ping-pong por entonces. Vale decir que Hugo Spangenberg, cuando ya después fue campeón argentino absoluto a los 18 años de edad y ya era gran maestro, no sé, me parece que es el gran maestro más joven que hubo en la historia del ajedrez en Argentina hasta ese momento, y entonces realmente era un dotado, era como que absorbía, que aprendía cada uno de los conocimientos que le transmitía, y bueno, en ese torneo cuando tenía 11 años le había ganado a algunos maestros, ya que llamaba la atención. Y bueno, posteriormente su progreso fue día a día, porque bueno, luego yo he ido a competir a Europa, a jugar torneos en que lo venía postergando entre los años 90 y 92. Al regresar, Hugo ya estaba convertido de los mejores jugadores del país, jugamos partidas de igual a igual por entonces. Yo estaba en un muy buen momento ajedrecístico, o sea, yo estaba por entonces rondando mis 30 años. Yo estaba 29, 30 años y yo notaba que Hugo, con el cual, a ver, yo cuando tenía 24 y lo entrené, él tenía 11 o 12 años de diferencia, así que estamos hablando 92, y bueno, ya estaba él cerca, en el 90 tenía 18 años, ahí fue campeón argentino absoluto, y después, bueno, fue gran maestro de la brevedad, y creo que ha sido campeón argentino por ese entonces. Y era un jugador que ha tenido unos resultados notables a nivel internacional. Cuando jugó el Campeonato Mundial Juvenil, derrotó a Kramnik,
que posteriormente fue campeón mundial absoluto, ganándole el título mundial nada menos ni nada más que al mejor jugador de la historia del ajedrez, Garry Kasparov. Justamente Garry Kasparov en su mejor momento había ofrecido partidas simultáneas contra los equipos olímpicos de todas las partes del mundo, el equipo alemán muy fuerte, entre los mejores 8 del mundo, y les ganaba. Jugó contra el equipo olímpico argentino. En un año, digamos, el único ganador había sido Pablo Riccardi, 6 veces campeón argentino, y al otro año el único ganador de los 6 en el partido de revancha fue justamente Hugo Spangenberg. Bueno, esa partida es una de las que vamos a ver, y la otra partida que quiero mostrarles es la que disputó contra el 6 veces campeón argentino Pablo Riccardi. Vamos a ver primero la de Riccardi. Jugaba Hugo con blancas. Hugo tenía esa particularidad, tenía todos los estilos de juego. Se puede decir que era por un lado dinámico, un jugador dinámico, pero también era un jugador posicional que se adaptaba a la posición, y si había que jugar un largo final lo jugaba. Lo que sí tenía una habilidad innata y un talento prodigioso. Eso es sin ninguna duda el alumno más virtuoso que he tenido, y me parece que fue el mayor talento de ajedrez en la Argentina en los últimos años, sin ningún tipo de duda, en los últimos 30, sin ser el mayor talento. No me atrevo a decir a tanto, porque bueno, habría que comparar las épocas que yo no había vivido, ¿no? Pero lo que yo he visto, y encima me ha tocado entrenarlo, es porque no era una persona que estaba con mucha contracción al trabajo, sino que era un absorbedor de lo que vos le ibas indicando, con una sola vez que se lo decías, y bueno, tenía una capacidad para hacer ejercicios tácticos notables. Yo le dejaba ejercicios de un día para otro y sin tanto esfuerzo los resolvía prácticamente al toque. Bueno, comenzó la partida con una defensa siciliana en la variante en Poulsen, E4, C5, caballo F3, C6, D4, C por D4, caballo por D4, A6, alfil D3 preparando el enroque corto, caballo C6 ya mirando al caballo de D4 que está en el aire, y decide capturar caballo por caballo, y Pablo Riccardi toma hacia el centro con B por C4, enroque. Bueno, acá se puede producir dos formaciones en la estructura central de peones. Una, la que elige Pablo jugando D5. La otra sería en base a un E5 y colocar el alfil en C5, el peón en D6, caballo F6, y bueno, teniendo buenos alfiles. El negro se lanza directamente a la lucha central y el blanco se deja tomar en E4 y nuevamente lleva un nuevo peón al centro del tablero con C4, creando una tensión en el centro del tablero. Justamente en la clase de estrategia avanzada que veremos al finalizar estas partidas, veremos el tema de tipos de centro. Este es un centro que hay tensión. Después vamos a ver los centros definidos: centro abierto, centro cerrado, centro fijo, centro móvil. Hoy vamos a empezar con el centro abierto. El centro abierto sería, por ejemplo, luego de caballo F6, que el blanco tomara todas las veces, peón por peón, peón por peón, peón por peón. Bueno, ahí se abre por completo ese tipo de centro, y entonces pasa a ser un combate cuerpo a cuerpo de piezas. En tanto, un centro cerrado, si este cerrara la posición y quedaría más trabada la situación más adelante, sería un tema de ataque de peones por el flanco. Pero bueno, eso lo veremos en los próximos videos. Vamos a ver qué se elige. Una muy buena forma de jugar tipos de centro es el mantenimiento de la tensión. Que el rival no sepa, al jugar caballo C3, si el blanco va a elegir el centro cerrado o el centro abierto. Mantener la flexibilidad. Entonces yo creo que acá es donde comete Pablo Riccardi un ligero error al jugar la jugada torre A7. Quizás era el momento de tomar algún tipo de decisión, de buscar el enroque, ya sea con alfil E7, alfil C5, incluso si le tuviéramos un poco de temor a la jugada E5, podría verse la jugada en dama C7 previamente, y hacer que la torre se mueva a E8 y quizás ahí jugar alfil C5. Son algunas de las posibilidades que habría en la posición. Torre A7, en Hugo jugó C por D5,
C por D5 y gana un precioso tiempo terminando el desarrollo jugando alfil E3. No es posible la jugada D4 haciendo un ataque doble al alfil y al caballo por la simple toma, y la dama quedaría en rayos X a la dama blanca y con un ataque al descubierto se ganaría la dama negra. Esto es lo que había calculado seguramente Hugo al jugar alfil E3, obviamente. Entonces torre D7, retira la torre amenazada y mira también en rayos X a la dama blanca, que se retira de dicha situación clavando la torre de D7. Vemos que el negro tiene dificultades en su desarrollo de piezas y se encuentra la torre en D7 excéntricamente ubicada. La jugada E5 hace que el caballo tenga pocas retiradas. Con un juego posicional preciso, el blanco fue maniatando y llevando hacia atrás al negro. No es posible la jugada caballo E4 por la pérdida de un peón, mucho menos caballo G4 porque la dama capturaría al caballo. Entonces le quedan ir al lateral, cosa elegida en la partida por el negro, o la retirada a casa a G8. Entonces Pablo Riccardi fue H5 y bueno, habría aquí alguna continuación en base a G4, pero el negro también está amenazando la continuación de D4 con el ataque doble que hoy estamos mirando, y quizás si alfil por peón, por más que el está clavado la torre de D7, el caballo ingresa por F4 y ha quedado un poco abierto y desmantelado el enroque del blanco. Por eso el blanco no elige esa continuación y juega caballo E2, una fantástica jugada de bloqueo. El blanco dirige su gran caballo a la casilla D4 indesalojable y va a tener una posición preponderante sobre el centro en primer término y se va a preparar por un ataque de flanco oportunamente. Desde ya se está amenazando la continuación G4. ¿Qué ha pasado aquí? No se le ha dado bolilla a la continuación G4 y se juega torre C7 tomando la columna, y el blanco prefiere no arriesgar abriendo la posición del rey. Habría que ver ahí la continuación que se daría. Estoy mirando en este preciso momento la posible alfil G5 o similar. También puede haber un alfil D7 previo. Bueno, la cuestión es que juega alfil E2 Hugo, atacando el caballo y forzando al movimiento G6, y eso implicó que el rey negro quede desmantelado, abierto, para ser aprovechado. Entonces alfil H6 se ataca la torre directamente, y luego en el negro juega un movimiento intermedio, torre C4, con un ataque doble a la dama y al caballo, que fue defendido con dama D1. Ahora en este momento se mira también al peón de H5 y a la torre, recordemos. El negro decide entregar la calidad, jugando dama B6. Riccardi era un jugador eminentemente táctico y activo, y Hugo entra en estas complicaciones. Aparentemente sería un error si uno ve las cosas con alguna superficialidad, porque alfil por torre es contestado por torre por caballo, y ante un movimiento X de dama se va a capturar alfil por alfil, quedando con dos piezas a cambio de la torre. Pero lo que había calculado Hugo era que jugando alfil por E7 y torre por dama, torre de F por torre, quedan alfil y alfil, vean en el tablero, igualdad, y dos torres que valen más que la dama. Esto es todo un tema. Yo siempre le digo a los chicos que recién comienzan, en el valor relativo de las piezas, dado en mi libro Iniciación y Permanencia en el Gimnasio de las Neuronas, el ajedrez, ahí hablo del valor de las piezas y hablo del valor de 10 puntos de la dama contra 5 de la torre, 3 puntos de valor relativo alfil y caballo y el peón 1. Pero esto no es así ya en un valor, en un nivel intermedio y avanzado. Dos torres equivalen un poco más que la dama, por eso yo estoy de acuerdo con los autores que hablan de la dama que vale 9 puntos. Vamos a ver con claridad, en este caso, en esta partida, cómo estas dos torres equivalen más que la dama. El blanco está amenazando, entre otras cosas, torres AC1 tomando la columna. Vemos que el alfil de casillas blancas tiene poca movilidad, y otra forma de actuar sería jugar
la torre por tercer línea, al estilo capablanquino, para buscar la llegada de torre G3 y un mate del alfil en F6. Hay algunas ventajas adicionales. Entonces el negro trata de darse algún tipo de aire jugando F5. Y el blanco no toma el paso, decide jugar con B4 para poner en juego la mayoría de peones del flanco dama. El negro juega D4. No solo para crear el peón avanzado, que posiblemente se pierda ese peón, sino que busca contrajuego al colocar el alfil en B7 y la dama en C6. Necesita por todos los medios tener actividad por casillas de color blanco, ya que el blanco domina las casillas negras. Alfil C5, dama C6, torre por D4 y alfil B7, de pronto el negro amenaza mate. A costa de un peón activa las piezas, pero es detenido ese mate de inmediato con el movimiento F3. Dama A4, buscando penetrar con la dama negra. Torre 1, queda defendido el peón de E5, como una... no estaba atacado, pero importante defender. Rey F7, para no quedar atrapado en la última línea. Importante jugada H4, que se da un aire que fue de mucha utilidad luego. Y el negro juega alfil D5. Acá viene el momento crítico de la partida, el momento más interesante, mostrando la habilidad que tenía Hugo para el terreno táctico. Ya hemos visto todo el terreno estratégico, cómo fue dominando, jugadas tan buenas como caballo E2, seguido de caballo D4, buena jugada H4, para no complicar una partida favorable y que haya algún tipo de perpetuo. Y este es la frutilla del postre, jugando el movimiento torre por alfil, entregando la calidad, quedando ahora torre y alfil contra dama, pero un importante peón pasado con ahora E6 defendido por la torre, que también fue una jugada misteriosa, y ahora vemos la utilidad que ha tenido. La torre en E1 apoya al peón pasado, y luego de la retirada del rey a E8, que hay que bloquear de algún modo este enemigo serial, este rey, termina jugando E7. Ya el rey no puede moverse por la coronación del peón en E8, entonces el negro solo le queda tratar de obtener mayor ventaja material, y ahora el peón está defendido por el alfil, aparte de la torre, así que la torre es como que sobra, y ahora va a buscar la entrada tipo torre F6 y torre F8 para lograr el desbloqueo del rey y así la coronación del peón. En caso de rey por peón, habría torre por A6, jaque a la descubierta con el alfil y se gana la dama negra. Entonces no es posible capturar el peón. En ese caso, entonces el negro juega dama B6 simplemente y termina la partida con el movimiento torre por A6. Se amenaza torre A8 seguido de la coronación del peón defendido por la torre de A8. Esto no se puede evitar, lo único que faltaríamos en probar sería algún tipo de suerte de jaque perpetuo, tipo dama C1, pero vendría rey H2 y a dama F4 el movimiento rey H3, quedando sin jaques entonces la dama negra. Entonces ahí vemos la importancia que tenemos el movimiento H4 para salir de los posibles perpetuos. Y acá el blanco entonces se impone, por consiguiente el negro abandonó. Este era una victoria contra el múltiple campeón argentino de Hugo Spangenberg. Estos dos jugadores son grandes maestros, eran los mejores jugadores de los años 90 y parte del 2000. Eran quienes dominaban el ajedrez argentino. Posteriormente, Pablo Riccardi fue contratado en una de las escuelas de ajedrez más importantes, que es la de San Luis, que está dirigida por la algunas veces campeona argentina Claudia Mura, junto a su esposo Gilberto Hernández, gran maestro mexicano, y Pablo Riccardi se encargó de dar clases a grandes figuras del interior del país, entre los que se encuentra el joven Acosta, actual subcampeón argentino absoluto. Es decir, que cuando se trabaja con seriedad, los resultados se van obteniendo. Así como nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos 25 años varios campeones argentinos aquí en San Isidro, o por ejemplo en mi trabajo personal, que he entrenado a Hugo Spangenberg y otros jugadores
de renombre. También otra gente como Pablo Riccardi y bueno, Claudia Mura, en trabajo que hacen en San Luis, da sus frutos, el semillero, y las grandes promesas luego se convierten en realidad. Vemos esta partida de Spangenberg con Garry Kasparov, en una simultánea efectuada en ese mismo año, 1997. No hay que hacer carta de presentación para hablar de Kasparov, es el jugador más importante de la historia del ajedrez, en mi modesta opinión, campeón mundial a los 24 años y durante un montón de años el tablero número 1 de la vieja Unión Soviética, luego de Rusia. Era una aplanadora, ganaba todos los torneos que disputaba, siendo campeón del mundo no rehuía en el quedarse sin jugar, sino que todo el tiempo estaba demostrando ser el mejor jugador. Incluso ya hablamos los épicos matches contra las computadoras por entonces, ganando y perdiendo con ellas. Bueno, comienza la partida en esta simultánea, siendo Hugo Blancas nuevamente la defensa siciliana, pero en este caso la variante Najdorf, que constituye el movimiento A6 en la jugada número 5 de este orden de jugadas. Entonces, las jugadas principales más estudiadas son alfil G5 o alfil C4, pero Hugo juega G3 saliendo de los caminos más usuales para sacar un poco de la teoría principal al campeón mundial, que aparte era un conocedor extremo de todas las líneas de apertura. Entonces, E5, atacando al caballo, creando la casilla débil en D5, y el blanco se repliega a E2, en vez de ir a B3, que quizás es un camino más común. Alfil E7, se produce el fianchetto, y el negro juega B5, la demostración en el flanco dama, probablemente el desarrollo del negro vaya a ser alfil B7 y el caballo por D7 para presionar luego al peón central blanco. Entonces enroque, justamente alfil B7 hacia Kasparov, y H3. Este H3 es para en un momento determinado empezar con un ataque en el flanco rey basado en F4 y en G4 oportunamente, como un ataque de la bayoneta. Caballo de B a D7, rumbo a C5, pero también puede ser a B6 y a C4, o a B6 y jugar D5, que es el golpe liberador de la siciliana. Hugo hace este movimiento muy interesante, G4, antes que el negro se enroque. Pero no solamente esta jugada puede estar proyectando, por un lado G5, por otro lado le da una casilla al caballo de E2 para ir a G3 y desde allí a F5, sino que también es una jugada de restricción del posible movimiento posterior F5. Ya vamos a verlo, porque inmediatamente se produce el tema. Viene B4, el blanco ingresa con el caballo en D5, se captura, y vemos que al tomar de peón E, el negro, si no hubiera tenido el peón del blanco en G4, hubiera respondido F5, poniendo en juego la mayoría de peones del flanco rey, de un 4 contra 3. Ahora el blanco tiene una mayoría de peones en el sector opuesto, en el ala dama, mientras la mayoría negra está neutralizada por el importante juego del peón de G4. Bueno, muy interesante en la fase estratégica este tipo de juego, ¿no? Enroque y caballo G3, no solamente rumbo a F5, sino rumbo a la importante casilla central E4. O sea, uno puede ser un gran jugador táctico y dinámico por naturaleza, pero si no manejamos los temas de estrategia posicional para jugar con los grandes jugadores, es como imposible. Es como pretender jugar al tenis con talento y no habiendo entrenado, no sé, durante horas y horas el drive y el revés. Por eso la parte técnica de Spangenberg estaba muy poderosa, y vemos este plan profundo basado en G4, en la llegada del caballo a D5 y en neutralizar la mayoría de peones del flanco rey del negro. Entonces va creando una tarea restrictiva que no es nada fácil en el jugador dinámico por naturaleza. Yo creo que es el jugador a imitar, jugador dinámico posicional por excelencia, es Garry Kasparov. Entonces A3 juega el blanco, creando también juego en el flanco dama basado en este peón en débil. Creo
considerando cómo fue la partida, que una buena opción era jugar peón por peón, a lo que seguiría torre por peón, y el blanco luego pondría el peón en C4 y el peón en B4, buscando rupturas. Pero juega A5 y luego fue un tema la debilidad que va a quedar dicho peón. Juega alfil E3 el blanco, el negro busca dinamizar el juego con este alfil tocando la torre, torre E1 y dama B8 buscando contrajuego en la columna en B. A por B4, el blanco mantuvo la flexibilidad hasta que pudo, no se había apresurado al hacer por peón, y ahora que la dama quedó en B8, recién ahí toman y queda la torre presionando el alfil de A6. El blanco B3 fijando el peón de B4 y ahora la torre de E va a C8 mirando el peón retrasado en columna abierta en la casilla C2. Dama D2 mirando de reojo al peón de B4, caballo C5 defendido por la torre para no permitir alfil por caballo, ya que la toma de peón hubiera implicado un oportuno D6. Entonces torre A2 no solamente sobredefiende el peón de C2, sino que quiere doblarse en la columna A, cosa que realiza en este otro movimiento, ya que el peón de D5 está muy bien defendido. Entonces sigue torre por torre por torre, y el negro defiende el peón atacado de B4 con alfil A8, con ya alguna dificultad para la defensa de dicho peón. Bueno, el blanco pasa a cambiar el caballo C5 muy bien por el caballo de G3, jugando caballo E4, el negro trata de rehusar los cambios, quizás caballo por caballo fuese mejor, quizás Kasparov, siendo un jugador de gran jerarquía, quería evitar ya mayores simplificaciones y quería aún complicar las acciones, pero no era lo que pedía la posición probablemente pedía la simplificación. Ahora el blanco jugando torre A4 está prácticamente ganando el peón de B4. Dama C7 contraataca sobre el peón de C2. El blanco decide jugar torre A7 y así evitar dama por C2, ya que vendría dama por C2, torre por C2 y alguna captura de alguna pieza, ya sea torre por D7 o torre por A8. Dama D8 se ve obligado y el caballo va a G3 para buscar el flanco rey. Alfil F8 y finalmente el blanco puede tomar dama por B4 y ahora da la impresión que la partida está definida. Es posible poder jugar torre por C2, pero bueno, allí habría jugadas tipo dama A4 atacando el alfil de B7 y la torre de D7. Por alguna razón, en una posición muy inferior, en que desconocemos, posiblemente en apuro de tiempo y quería dar lugar a una concentración mayor a las partidas que estaba ventajoso, el negro decide abandonar con este peón de menos. Una vez que hicieron dama por B4, con un peón de menos, con, digamos, mayoría en el flanco rey, mejor ubicación de piezas, quizás en una partida pensada Kasparov la hubiera seguido, pero vale decir que está en una posición estratégicamente perdida para un nivel de gran maestro, y bueno, decide abandonar. Entonces vemos estas dos bárbaras partidas de Hugo Spangenberg en momentos suyos de esplendor, y sin ninguna duda fue mi alumno de una corta edad de él, que ha llegado más lejos dentro del ajedrez internacional y argentino. El nivel de Argentina fue el mejor jugador argentino durante algunos años, y ya les digo, era una persona muy joven cuando dejó la práctica de ajedrez y ahora apareció esporádicamente en algunos torneos, sin tanta suerte, digamos, contra los mejores jugadores de la actualidad. Así que esto ha sido una muestra de algunos de los buenos jugadores argentinos, en este caso algunos que me ha tocado entrenar, y también de alguna manera con el estilo dinámico posicional que estamos tratando de fomentar en nuestros nuevos manuales de aperturas. Espero que les haya gustado estas partidas. La jugada es torre a F8, ya que si peón por, tenemos mate al fondo con torre. Muy bien, era esa la continuación, muy bien Martín. Entonces, en la partida, después de torre F8,
blancas jugaron torre de 1. Otra de las ideas que yo tenía en el juego es que si él desarrollaba el alfil y así comunicaba las torres, tenía la intención de jugar caballo G4, y si se tomara el peón de A7 se recupera el peón con torre por F4 y tenemos las piezas ubicadas de una manera agresiva. O sea, esperamos la salida del alfil para generar la pieza en el aire y ahí atacar la misma. Entonces torre de 1 desde luego amenaza peón por caballo. Y si retiramos el caballo de una manera normal, por ejemplo a G4, viene H3 y la torre de 1 evitó la entrada del alfil a D4. Tras caballo F6 tenemos la posibilidad de comunicar las torres con un excelente juego del blanco. Por otro lado, se evitó la jugada caballo D3, y si caballo C6, también alfil E3, comunicando las piezas de una manera correcta, y se está amenazando entradas de caballo D5, C5, por la torre clavando y mirando a la dama. Por eso este es un momento súper crítico de la partida. ¿Cómo mantendríamos la ventaja, Martina? O sea, hay que pensar ahora de hacer una jugada de fantasía para evitar que éste mueva ortodoxamente las piezas y llegue a comunicar sus torres de una manera favorable. Los oyentes también pueden ir palpitando cuál va a ser la jugada negra. Yo creo que es una jugada con signo de admiración. La jugada sería dama C6. Muy bien, Martín, porque en caso de peón por caballo hay una jugada intermedia que es el jaque. Rey se va H1 y tenemos el mate al fondo. Torre por torre, y la torre de F8 capturaría con mate. Vamos a volver a colocar la posición. La jugada dama C6 amenaza, caballo por peón, por otra parte. El blanco ya no tiene defensa, ya que si coloca la torre en D4, hay un jaque a la descubierta ganando con el alfil la torre. Entonces busca un contraataque con el caballo a la casilla de 7. El negro acepta el desafío ahora con caballo por C4, caballo por E7 haciendo un ataque doble, pero eso no era problema, ¿no, Martín? ¿Cómo sale la amenaza del negro? Con dama C5 jaque. Entonces el rey se retira, y ahora ¿dónde sería la jugada más activa de la torre? La torre amenazada. Sí. ¿A dónde va? A H5 mirando la debilidad táctica del H2. Pieza punto cercano al rey, tantas veces atacado como defendido, y también debemos considerar que no hay casilla de escape. Bien, el blanco, viéndose en problemas, decide desarrollar su alfil, dejando el peón de B2, que no se puede tomar de modo alguno, porque alfil C3 jaque, tras alfil por alfil, dama por alfil, hay una figura de mate, por el caballo cubre la retirada G8. Por eso he decidido hacer una jugada provocativa, más que el rival estaba apurado de tiempo. Miré la jugada, dama D4 atacando el alfil, y siempre estaba observando el caballo que no tiene regreso. Es otras cosas que estaba mirando en la partida. Él buscó jugar alfil C3, atacando a la dama, cediendo el peón de F4, amenaza mate, ¿no, Martín? Señala el punto que amenaza mate, en H2 con la dama. Siguió alfil por alfil, rey por alfil, y ahora hicieron H3 evitando el mate. Ahora, ¿cómo se puede progresar la posición? ¿Qué pieza puede incorporarse al ataque de una manera exactamente? Atacando la torre, y no solamente es esta posición, sino que el caballo corta el tablero de las defensas del flanco rey y se amenazaría aparte de la torre, que continuación decisiva para mate. El sacrificio de torre, peón por torre, dama jaque, rey mueve, dama mate. Eso es lo que estaría amenazando en ese caso el negro. Buscó una defensa de la diagonal, por eso el blanco, y por otro lado está mirando un ataque al descubierto. No quise tomar la torre por las amenazas de jaque al descubierto, y se juega torre F7. Dama D7 en pleno apuro de tiempo, tratando de mirar esta defensa. Yo creo que aquí el negro puede elegir entre varias continuaciones. Opté por la más sencilla, que fue caballo por torre, torre por caballo, y ahora fuimos directamente al material con torre 5, ya cayendo la segunda pieza, el caballo clavado. Por lo tanto, el blanco abandonó. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Lippach
y estoy en compañía del maestro internacional Rodolfo Barbarino. Bueno, vamos a ver en esta séptima partida de estrategia, una partida que disputé contra el maestro internacional Rubinetti por los años 90, 92 creo más precisamente, donde el maestro Rubinetti era campeón argentino por ese entonces. La partida, en el tema que se va a ver en este juego es el centro abierto. Comenzó con una inglesa, C4, la variante simétrica, C5. C5, por favor, Martín. Caballo F3, G6, D4, C por D4, caballo por D4, alfil G7, y el blanco ha traspuesto con la jugada de 4 a una apertura de peón rey, defensa siciliana, variante dragón acelerado, con el sistema Maroczy, que se le llama esta formación de C4 y E4, con el objetivo de evitar el golpe central de 5 de parte del negro. Pierde a lo mejor agresividad con respecto a un posible alfil C4, que sería una variante más táctica, pero gana espacio en el centro y trata de ahogar al negro en sus primeras filas. El negro juega caballo C6, ya entrando de plano en la variante del dragón acelerado, atacando en 2 ocasiones el caballo central. Aquí la variante principal sería alfil E3. En esta partida, Rubinetti opta por conservar el caballo y retirarlo a C2. Bueno, esta no es una mala continuación. El plan del blanco es hacerse fuerte en la casilla D5. Las jugadas que planifica hacer el blanco es alfil E2, enroque corto, caballo C3, alfil G5, caballo E3. Vamos a ver una posible continuación de esta partida, no jugándola bien el negro. Por ejemplo, caballo C2, jugadas normales, D6, alfil E2, caballo F6 atacando el peón central, caballo C3 defendiéndolo, enroque, el desarrollo típico del alfil E6, alfil G5, torre C8, caballo E3, y el blanco se hace muy fuerte en la casilla D5 con los caballos y tiene una importante posición central. Por eso, cuando el rival tiene un centro tan importante, de entrada, en el juego hipermoderno, tenemos que pensar de qué forma podemos socavar este centro. Vamos a ver ahora cómo se efectuó esta partida. Tras la jugada caballo C2, el negro efectivamente juega, como hice mi análisis con D6, pero ahora la diferencia con respecto al análisis tras alfil E2 no fue la jugada caballo F6, sino la ruptura del centro con la jugada F5. Siempre cuando se tiene este importante centro hay 2 formas de romper la posición, o bien con F5 o en algunos casos con A6, torre B8 y preparar la jugada B5. Como está todo dado de que el blanco movió 1, 2, 3 veces el caballo, tenemos que pensar en abrir el juego y tenemos la posibilidad de hacerlo con F5. Tras la toma, el negro toma con alfil. Vemos que tras este cambio siempre tenemos que observar en cómo va variando la posición. Podemos hablar del tema islas de peones. Tenemos 3 grupos de peones de parte del negro, ya que no existen los peones C y F. Contra una situación más compacta del blanco, hacemos una isla acá y otra isla en el flanco rey. Pero tiene 2 poderosos alfiles que miran hacia el flanco dama, y las casillas centrales, bien como la casilla de 5, bien mirada por el negro, caballo, alfil y peón, y lucha en las 4 casillas del centro, bien predispuestas en esta contienda por parte del negro. Hacen el enroque, y el negro, para mantener el control de las casillas centrales, juegan caballo H6, sobre todo porque estaba considerando la posibilidad del cambio del alfil defensor de la casilla E6 débil, y me parecía que era una buena idea traer de ese modo el caballo a la casilla del alfil. Bueno, ¿qué características tiene Martín este tipo de centro, el centro abierto? Es una lucha cuerpo a cuerpo de piezas, por lo tanto el que tenga mejor ubicado las piezas será el que tiene mayor ventaja. Exactamente, es así como es el motivo estratégico del centro abierto. En la partida, el caballo ahora en este momento fue a C3, enroque el negro y caballo E3. Así fue la continuación
del juego. Y me molestaba, recuerdo durante esta partida, la continuación, una vez que libera el caballo E3, C5, porque entonces se entregaría este peón para dar un posible jaque en la diagonal y así tomar el peón, y quedaría una estructura de peones mayor, mucho más deficiente. Por eso fue la explicación de mi jugada rey H8. Si no explicaríamos esta continuación, no entenderíamos nada, porque el negro decidió jugar este movimiento. Caballo por alfil, para poder también sacar el alfil de casillas negras, y traen el caballo lateralizado hacia el centro. Y vemos que no solamente la casilla E5 tenemos dominado por parte del negro, sino tenemos un buen firme control sobre la casilla D4. El blanco tiene quizás una cierta preponderancia por las dos casillas blancas centrales por ahora. Claro, el caballo de F5 compensa absolutamente la pareja de alfiles, por eso el blanco trató de cambiarlo. Tras alfil G4, el negro centralizó su caballo y así atacó el peón que dejó abandonado el alfil, pero el blanco tenía claro que quería cambiar el caballo. Tras esto, el negro tomó con torre. Y ahora el blanco se vio obligado a defender el peón C. Puede hacerlo con dama, como en la partida dama B3, también pudo haberlo hecho con peón, pero ahí ¿qué queda en el aire, Martín? Caballo. El caballo C3. queda en el aire. ¿Quién le lo está mirando indirectamente? El alfil acá. Y por eso la jugada sería caballo por C4, ganando un peón. Por eso prefiere mi adversario dama B3 atacando el peón de B7. Ahora vamos a decir otro concepto. Cuando se cambia un alfil de un color, en este caso se cambió el alfil de casillas blancas, la dama mueve hacia las casillas blancas para defender las casillas del color del alfil cambiado. Entonces tenemos dominados por negras el alfil de negras y por blancas la dama, y también por otra parte permite ¿qué cosa esta jugada, Martín? El retorno libera la casilla. No. Hemos liberado el accionar de la torre, que puede pasar peligrosamente al flanco rey. Mirad qué importancia tuvo esta comunicación simple de torres, que ahora el blanco trata de despejar la gran pieza que tiene en E5. Y daría la impresión, las cosas que yo iba mirando en el juego, era que si yo hiciese jugadas como caballo G4, amenazando alfil D4, el blanco llegaría bien con torre D1, protegiendo esta amenaza, y luego echando el caballo, y comunicaría las torres de buena manera, y el blanco te estaría mejor. No es fácil la posición. Entonces, este es un momento crítico del juego, donde no es fácil resolver. La jugada caballo D3 intentaría alfil D4 jaque, pero el blanco llegaría a tiempo comunicando las torres. O sea, se ve que hay una pequeña desventaja de desarrollo por parte del blanco, que es la no comunicación aún de las torres, pero hay que jugar con precisión para no perder la ventaja de desarrollo. ¿Cuál sería la jugada que pensarías para el negro?